Buenas tardes. A continuación vamos a presentar la técnica LIME, teniendo en cuenta el enfoque estadístico. En los próximos videos vamos a explicar la metodología y aplicar algunos ejemplos prácticos. LIME es un algoritmo que nos permite entender o explicar todo tipo de modelos. Como sus siglas indican, brinda explicación aplicando modelos interpretables agnósticos, lo que significa que no hace suposiciones previas, aplicado en ambientes locales. Pero, ¿por qué usar LIME? Bueno, al momento de evaluar un modelo, las métricas de performance como accuracy, precision, F1 score no siempre son suficientes. Los datos de validación pueden diferir de los datos reales, por lo cual se requiere un análisis más profundo del modelo. ¿Para qué sirve? Utilizando LIME se obtiene una explicación más detallada, que nos permite medir la confiabilidad del modelo y obtener un mejor entendimiento sobre la predicción del mismo. La confiabilidad sobre el modelo y su predicción son fundamental a la hora de tomar decisiones basadas en estos. Si un usuario no confía en el modelo, no lo usará. Además, cuando se tienen dos modelos con métricas similares, poder entender las variables más importantes de cada uno se vuelve primordial a la hora de elegir el mejor de ellos. Además, esta herramienta permite detectar las razones del mal rendimiento de un modelo, por ejemplo, si está sufriendo data leakage o data drifting que no se haya encontrado en el primer análisis del dataset. Con la información brindada con Lime se puede trabajar en el problema para poder mejorar la performance del modelo. ¿Pero cómo funciona? Bueno, olvídate de los datos de entrenamiento e imagina que solo tienes el modelo caja negra. A este puedes ingresar puntos de datos y obtener predicciones del modelo. Lo puedes hacer tantas veces como quieras. El objetivo es comprender por qué el modelo hizo cierta predicción u otra. Esto es lo que hace Lime. Vamos a descubrir cómo lo hace. Muy bien. En esta imagen vemos los límites de una clasificación binaria, siendo lo celeste un resultado y lo gris otro. Este algoritmo se centra en una predicción individual, imaginemos este puntito amarillo, y busca una explicación más detallada del modelo alrededor de esta predicción. Para esto, aplica un modelo simple e interpretable en este entorno, obteniendo así cuáles son las variables más importantes para el modelo. Pero vamos paso a paso. Entonces, primero se elige la instancia X, que es la que vamos a utilizar. Siguiente, se crean muestras aleatorias del vector de características siguiendo una distribución normal. Luego, se calcula la predicción del modelo caja negra para cada uno de estos puntos. Después, se asignan pesos, asignando mayores valores a las instancias más cercanas a X, a ese que seleccionamos. Estos pesos son los que utilizaremos para encontrar el modelo interpretable que mejor ajuste en esa zona. Y por último, se extraen los pesos de las variables más importantes del modelo simple realizado. Ojo al piojo. Una variable que es importante localmente puede no ser importante globalmente y viceversa. Entonces, la estrategia para proveer un entendimiento global del modelo es aplicar este algoritmo a varias predicciones representativas. Se eligen varios puntos. El objetivo principal de Lime es identificar o encontrar un modelo interpretable que localmente sea confiable al modelo de caja negra utilizado. Matemáticamente, para encontrar el modelo local, se minimiza la función de pérdida local esperada, sin hacer suposiciones. En esta ecuación, L es la función de fidelidad a minimizar. F es el modelo caja negra que se quiere explicar. Por ejemplo, siendo f de x la probabilidad de que x pertenezca a una clase o a otra. G es el modelo interpretable utilizado para la explicación. En este caso, usaremos un modelo lineal. Pi es la medida de proximidad entre x, que es la instancia a examinar, y z, la instancia creada. Y por último tenemos omega, que es la medida de complejidad de G. Al utilizar este algoritmo podemos encontrar algunos pros y algunos contras. Por ejemplo, en los pros tenemos que se aplica a cualquier tipo de modelo sin importar su complejidad.
Además, brinda información del modelo, antes desconocida, para la toma de decisiones. Se puede agregar que es un algoritmo simple y fácil de utilizar, como veremos en la sesión práctica, y podría implementarse en diferentes lenguajes de programación, R o Python, empleando tiempos de ejecución aceptables. Ojo, hay que tener en cuenta que este tiempo está determinado por la complejidad del modelo caja negra. Bueno, por otro lado, tenemos las contras. Una de ellas es que presenta variabilidad según la instancia elegida para evaluar el modelo. Hay algoritmos como SPLLine que ayudan a la elección de las instancias buscando muestras diversas, no necesariamente representativas. Otra variable que se debe definir es el ancho de la proximidad, que hace referencia a la distancia relevante para el ejemplo elegido. Existen algoritmos de optimización como Optiline que contrarrestan este problema. Por otro lado, no se conoce la aplicabilidad de las predicciones generadas, aunque se puede suponer que se mantiene en la cercanía de las instancias elegidas para la evaluación. Es importante también tener en cuenta que estas explicaciones obtenidas no se representan la lógica subyacente del modelo caja negra y pueden conducir a conclusiones engañosas si se utiliza incorrectamente. A usar bien estas conclusiones. Muy bien, ahora vamos a pasar a algunos ejemplos de uso. El primer ejemplo se trata de un modelo para diferenciar textos entre dos categorías, cristianos y ateístas. El mismo mostraba una accuracy del 94%. Bastante bien. Ojalá mis modelos del 94%. Muy bien. Cuando se aplicaron diferentes instancias con la metodología Line, nos encontramos con resultados como esta imagen. ¿Qué les llama la atención de este resultado? ¿Ustedes confiarían en este modelo? Con 94% yo sí. Bueno, no estés tan seguro. Podemos ver que las predicciones se hacían por razones arbitrarias. Estas son las palabras más importantes y las líneas interpretan qué tan importante era esa palabra. Y vemos que las palabras más importantes eran posting, host, re. Yo no soy experta en religiones, pero no tienen nada que ver con el ateísmo, ninguna de estas palabras. ¿Esto por qué estaba pasando? Bueno, resulta que el dataset tenía algunos problemas. El 22% de los textos utilizados para entrenar contenían la palabra posting, siendo el 99% de los mismos ateos. O sea, no se puede confiar en los resultados de esta explicación. Con la información obtenida con Lime, se eliminaron las palabras problemáticas del dataset y así se mejoró la performance del modelo. Bueno, en el ejemplo 2 se utilizó la red neuronal de Google Inception Network, utilizada para encontrar objetos en imagen. Las siguientes imágenes, pues tenemos la imagen evaluar, que es de un perro tocando la guitarra. Bueno, en las siguientes imágenes se muestran las tres clases principales predichas. Una de guitarra eléctrica, guitarra acústica y un perro, un labrador. La guitarra eléctrica fue predicha erróneamente. Con el análisis de Lime podemos observar que fue debido al mástil de la guitarra acústica. Este tipo de información resalta la confiabilidad del clasificador. A pesar de que fue errónea la clasificación, se puede concluir que el modelo no está actuando de manera razonable. Google, todo lo que hace Google. No se duda. Bueno, el último ejemplo, vamos a ver un modelo utilizado para diferenciar fotos de lobos y fotos de husky. Son parecidos. Son muy parecidos, un desafío importante. Pero a propósito, se utilizaron para entrenar solo fotos donde los lobos tenían fondo de nieve. Y para testear se utilizó un dataset balanceado de 10 imágenes. De las imágenes utilizadas para testear, solo el fondo de uno de los lobos era marrón, y lo predijo mal, dijo que era un husky. Y solo había un husky con fondo blanco, y lo predijo como lobo. O sea, ya eso te está dando un montón de información de qué era lo que estaba pasando. Pero bueno, cuando ves el accuracy general del modelo, 80%, está bien. Ahora, cuando vamos a los resultados obtenidos con Lime, vemos que claramente el modelo solo estaba prediciendo la presencia de nieve. Este es otro ejemplo, por ahí un poco exagerado, pero de malos modelos a pesar de tener buenas métricas de evaluación. El tema que escogimos como caso de aplicación
fue evaluar un modelo Random Forest con el dataset de Titanic. Así que pasemos a ReStudio para repasar un poco el código. Este código igual va a estar disponible en GitHub para quien lo quiera consultar. Lo primero que hicimos fue levantar algunas librerías, entre ellas la de Lime, que es para nosotros la importante. Levantamos el dataset, lo limpiamos un poco para su correcto procesamiento. Hicimos el modelo Random Forest con Cross Validation, con 3 false, bastante simple, pues lo que nos interesa es simplemente correr el modelo y obtuvimos las probabilidades para cada persona de que sobreviviera al accidente de Titanic. Una primera aproximación para entender el modelo, pues la podemos hacer con algunos gráficos. Acá tenemos algunos en donde estamos haciéndole zoom y en particular analizamos la variable edad. En este gráfico, pues particularmente podemos ver que la edad cae abruptamente, aproximadamente en los 15 años. Así que bueno, la probabilidad cada vez es más baja a partir de esa edad. Muy bien. Siguiente gráfico. Podemos ver para Random Forest se puede graficar la importancia de todas las variables en función de la predicción. Podemos ver que las variables de mayor importancia son el sexo y el tipo de clase 1, 2 y 3, como el camarote, y seguidas por todas las otras variables. Así llegamos a los primeros gráficos de Lime. Yay. Se aplicamos a 4 muestras. Recordemos que Lime se aplica localmente alrededor de una muestra. Entonces nosotros elegimos 4 muestras no aleatorias, sino que fuimos por 2 mujeres y 2 hombres, uno que haya sobrevivido y otro no, respectivamente. Lo primero que vamos a destacar es que el caso 890 era un hombre que había sobrevivido, pero la predicción nos dio que no, con un 61% de probabilidad, así que bueno, quedó del otro lado. Si analizamos los 4 gráficos, podemos ver que el sexo fue la variable más importante por lejos comparado con las otras variables. La longitud de la barrita es la importancia de las variables. Y si analizamos los 2 casos femeninos, que son los 2 de arriba, podemos ver, por un lado, en el 886, que es la derecha, esta fue una predicción de que no sobrevivió, y vemos que el sexo contradice la predicción. Es una barra roja que crece hacia la izquierda. Y por otro lado, en el caso 888, que es el de la izquierda, que fue predicho como sobreviviente, el sexo reafirma la predicción. Es una barra azul hacia la derecha. Podemos ver la simetría en la interpretación de Lime al reafirmar o contradecir la predicción. Hay que tener cuidado. ¿Qué predicción es y cómo ves los resultados de Lime? Bueno, en la siguiente imagen se muestra la misma información con más detalle. Se puede apreciar cada variable según la apertura realizada en el árbol. Con este tipo de gráfico es posible identificar patrones, pero bueno, con 4 muestras no son suficientes. Por eso pasamos a la última imagen, en donde podemos ver el resultado de Lime para todo el dataset. Todo el dataset. Todo el dataset. Por suerte son pocos registros, pero pudimos hacerlo. Entonces, bueno, por ejemplo, al observar el sexo, lo primero que destaca es que está bastante desbalanceada al existir más hombres que mujeres. Al mirar la predicción de no sobreviviente, vemos para los hombres que todas las líneas son azules, lo cual reafirma esa predicción, y que para las mujeres, lo contradice, siendo las líneas rojas. Podemos ver el comportamiento contrario para la clase sobreviviente, donde las líneas azules las tienen las mujeres y las líneas rojas las tienen los hombres. Las otras variables se ven atenuadas con un color más claro al tener un peso menor, el sexo al analizar la edad, por ejemplo. La edad menor a 20 años marca una diferencia en la predicción de supervivencia. Exactamente. Muy bien, habiendo analizado el caso de aplicación, podemos pasar a las conclusiones. Las conclusiones generales son que utilizar este tipo de métodos resulta beneficioso para tener un mejor entendimiento de cómo se realizaron las predicciones. Específicamente, para el caso de estudio, se puede entender que variables como el sexo y la edad son importantes en la predicción, pero hay que ser cuidadoso al interpretar el resultado de la predicción, sea sobrevivió o no sobrevivió, siendo que se contraponían todos los resultados. Bueno,
Existen acciones que se pueden tomar posteriormente a las presentadas, donde se puede hacer una optimización de cuáles valores tomar para la evaluación con Lime y obtener una mejor explicación de los modelos, tales como complementarlos con SHARP u otros métodos de explicabilidad de modelos, ya que Lime no cuenta con la correlación entre variables y que el comportamiento local no necesariamente coincide con el comportamiento global de las mismas. Muy bien, eso era todo. Muchas gracias. Chao, hasta luego.